Bueno, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Es un placer que nos acompañen en un tema además tan interesante. Nos comentaba Daimar que cuando se presentó la idea sonaba como tal vez un poco raro y para nada, mucho más relacionado de lo que pensamos. Y revisando, porque además, bueno, revisar el tema y encontrar cosas nuevas que están pasando. Y es que hay numerosísimos artículos e investigaciones que ahora están relacionando migración y bienestar. No solo desde el punto de vista mental, sino también físico, porque se ha encontrado una profunda relación entre digamos, lo que pasa a nivel mental y psicológico, por supuesto, y su correlato en el cuerpo, como nos decía Cecilia, ¿no? Entonces, para nada están distantes los temas. Es por eso que hemos invitado a estas damas aquí. Lástima que Luis no nos pudo acompañar porque nos iba a presentar otra visual. Cada una de ellas trabaja, Yasmín en psicología, Estefanía en migración y en temas duros de la migración con mujeres además, y Cecilia, bueno, no solo ha sido migrante, sino que es una mujer que tiene mucha sapiencia que mostrar. Hemos hablado de la migración desde tantos puntos de vista, de la migración móvil, de la migración inmóvil, de la deculturización que se está produciendo y que se está generando como consecuencia de todo este movimiento, el por qué sufren los que están acá, el por qué sufren los que se van y qué les pasa en esa etapa de sufrir, de no tener vínculos o de no tener redes. Entonces, lo primero que yo quisiera es preguntarle a Yasmín, si me lo permite, dos cosas. Lo primero, se habla de la resiliencia, y hay que ser resiliente, y es importante la resiliencia. Para el migrante, ¿es suficiente pensar desde la resiliencia, sentir desde la resiliencia y actuar desde la resiliencia para el duelo migratorio, para llevar, digamos, o ir trabajando ese duelo que se presente? Y cuando hablo de migrantes, no hablo solo de los que están fuera, de los migrantes que han ido a otras latitudes, sino de los migrantes inmóviles que están aquí, que también se han enfrentado a la situación de perder sus redes sociales, su tejido social de alguna manera, sus vínculos, y también en un país que está cambiando permanentemente. Entonces, esa sería mi primera pregunta. Gracias, buenos días. Bueno, en primer lugar yo quisiera aclarar lo que es resiliencia, porque el término se ha confundido con aguantar, soportar, tolerar lo intolerable, y eso no es resiliencia. Justamente resiliencia es lo contrario, es resistir, rehacerse y renacer con nuevos aprendizajes ante una adversidad. Básicamente eso es resiliencia, o sea, en términos muy cortitos. Ya sabemos que viene del latín resilio, que significa rebotar, saltar hacia arriba, y que es tomado, la psicología lo toma de la física, y en física y en ingeniería un material resiliente es como un resorte, por ejemplo, que es capaz de volver a su estado original después de sufrir una gran presión. Aclarado ese término, incluso Edo hizo una caricatura que dice: a Venezuela le sobra resiliencia. No, a Venezuela le falta resiliencia. Y nosotros nos solemos tildar de resilientes y no somos resilientes, porque estamos aguantando lo inaguantable y estamos a punto de llegar a una situación parecida a lo que es el síndrome de Estocolmo, en el cual vamos a amar a nuestros captores, o a la desesperanza aprendida, en la cual no hacemos nada porque igual no va a pasar nada. Dicho esto, y me encanta el término que has hablado, porque aclarar resiliencia hay que aclarar también otro término que se llama incilio, que es el exilio de los que están aquí. O sea, me quedé, pero me quedé y me aislé. Yo me acuerdo que Miguel Ángel Landa escribió una vez en su Facebook: la Venezuela que yo conocí, en esta Venezuela nueva, yo soy un extraño. Entonces, ese es el incilio, es el exilio interior
del que se queda solo acá porque todo el mundo se le fue. De hecho, yo particularmente tuve que ver el funeral de mi mamá en el 2021 por Zoom. Entonces, mi mamá estaba en Canadá, yo a ese momento no se podía viajar, ya ustedes saben todo lo que pasa, y bueno, es vivir algo, de verdad. Yo después me pasaba que como nosotros yo trabajo en la Universidad Metropolitana, nunca nos detuvimos, seguimos trabajando, entonces yo nunca trabajaba por Zoom, yo trabajaba por Meet, y después, recién este año me di cuenta, ¿por qué yo lo agarré? Entonces yo inventé que Zoom no servía porque Internet, porque no sé qué, y lo que yo tenía era una especie de trauma con el Zoom, porque yo había visto el funeral de mi mamá por Zoom, entonces yo no quería ver Zoom, yo quería ver Meet. Entonces, ese incidio que nos hace, como dice Fito Páez en su canción Mariposa Tecnicolor, cuando me fui no me alejé, es así. O sea, nos vamos y nos quedamos, y nos quedamos y nos vamos. Entonces se produce esa situación que es un oxímoron, porque es el silencio atronador que te está llamando y que te está diciendo, vete o quédate, o vente, o me voy, o regrésate, y si mi regreso es porque perdí, porque soy un loser, como ahora se dice en americano. Entonces, esa cuestión yo siento que, en primer lugar, aprender lo que es la resiliencia, como por ejemplo Japón, que es un país que recibió una bomba atómica y que después de recibir una bomba atómica fue capaz de reconstruirse sin retaliaciones. Nosotros tenemos más de 500 años cobrándole a los españoles el que hayan venido para acá. Entonces, estamos perdiendo una energía maravillosa cobrando algo que no se va a pagar nunca, porque estamos hablando el idioma, tenemos otra cultura y ya eso cambió, entonces eso no, cobrando no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resiliar, o sea, salir del cajón en el que nosotros mismos nos metimos, echar para adelante y, como dice Shakira, sacudirte el polvo y seguir caminando. Entonces, allí es donde yo siento que las personas que están insiliadas y las personas que están afuera, los que emigraron, ese duelo mutuo, esa abuela que se quedó con el nieto, y el nieto tiene 7 años y la abuela tiene 60 y tantos, o sea, hay una brecha, una multibrecha generacional ahí que hay que de alguna forma resolver. Y no se ha resuelto, y todo está como guindando. Entonces lo que tenemos que hacer, tanto los que están afuera como los que estamos adentro, es, en vez de dejar de pelear, tú te fuiste, tú eres un cobarde, no sé qué, tú te quedaste, tú eres un perdedor, no quieres arriesgarte, te da miedo, los que se quedaron son los peores, los que se fueron son los mejores. No es así, no hay nadie mejor ni peor, todo el mundo tiene las mismas posibilidades si se les da la oportunidad de desarrollarse como seres humanos propios y maravillosos. Entonces, yo siento que el duelo migratorio que estamos viviendo todos en el incilio o en el exilio se resuelve con resiliencia verdadera. ¿Qué es resiliencia verdadera? En realidad, embraguetarse, coger el toro por los cachos. Por ejemplo, vamos a suponer otra cosa, una situación diferente. Te diagnosticaron diabetes. ¿Qué hace un vulnerable? Ay, me voy a morir porque no sé qué. ¿Qué hace un resiliente? Bueno, me diagnosticaron diabetes, o sea, lo tengo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Algo tengo que cambiar. El resiliente no se resigna, el resiliente cambia la situación para su aprendizaje, para ser mejor. Y en ese sentido, ahora yo, o sea, sí creo que somos resilientes en eso, pero no nos sobra resiliencia todavía, nos falta entender qué es lo que vamos nosotros a diseñar como vida dentro de lo que viene. ¿Cuál es nuestro futuro? Porque sí, es verdad lo que decía Samuel, no se van a regresar, pero sí pueden volver, que es muy diferente.
Y sí, muchos se regresarán y muchos se quedarán y muchos, o sea, y habrá choques culturales y bueno, en Japón se comen pequeños y, o sea, hay cosas muy lindas de todo lo que está pasando afuera con la gente que está afuera viviendo eso, viviendo Venezuela allá, porque Venezuela es eso, es un estado de conciencia, diría yo. Y ese estado de conciencia resiliente es el que nosotros necesitamos en este momento hacer acopio de todos nuestros recursos y seguir para adelante. Así como muchísimos pudimos durante la pandemia resiliar, o sea, salir adelante con lo que estaba pasando, aceptar lo que estaba pasando, vivir el duelo también de quedarte en tu casa y hacer algo diferente para sobrevivir o supervivir o para continuar viviendo. Entonces, cuando el encierro termina, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó que yo, por ejemplo, eran las 7 de la noche, yo estaba en la calle y yo decía, Dios mío, me tengo que ir, me daba susto. Y pasaba, no sé, porque yo vivo aquí en el Recreo, aquí al lado, pero yo pasaba del Marqués para allá y yo decía, estoy lejísimo. Entonces, aunque estuvieras en tu carro, aunque estuvieras... Entonces eso, creo, disculpa que me encadené, pero es que es un tema que es muy integral y el tejido es sutil y debemos tomarlo con cosita por cosita. Y esa cosita por cosita que debemos tomar nos va a permitir esa resiliencia y nos va a permitir una inteligencia emocional suficiente para liderarnos a nosotros mismos, para sentir las emociones que estamos sintiendo, manejar esas emociones, digamos, gestionarlas y saber lo que estamos sintiendo en un momento determinado y qué es lo que vamos a hacer. Básicamente siento que conectar el incilio con el exilio, conectar la resiliencia con la capacidad de salir adelante a pesar de las circunstancias y superar esa adversidad y convertir esa adversidad en un bien para beneficio mío y de todas las personas que están a mi alrededor. Yo creo que Venezuela nunca va a ser la misma. Yo creo que sí estamos aprendiendo la lección, pero todavía, y concluyo con esto, nos falta resiliencia. Gracias, Yasmín. Si te entendí bien, y una de las claves importantes es primero mirar hacia adentro para ver qué cambios podemos hacer para poder ir navegando este proceso de cara a una verdadera resiliencia. No sé si eso resume toda la maravilla que dijiste, pero en esa línea lo entendí. No, pero tú explicaste que es diferente. Yo solo hice el subtítulo. Quisiera preguntarle a Cecilia, y después hablamos con Estefanía, ella que está trabajando con jóvenes en la universidad, que probablemente está cotidianamente lidiando con los procesos de esos muchachos, con los procesos y en los procesos, inmersa en esos procesos. ¿Cómo ves desde ese sitio donde estás, o cómo es la visual de los jóvenes? ¿Cómo lo percibes tú con respecto a la migración? Porque, bueno, habrán unos, como decía Samuel, que se quieren ir, otros que quieren regresar, otros que nunca se lo han planteado. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Qué percibes tú desde la universidad cuando estás trabajando con los muchachos? Puedo decir 2, 3 ejemplitos. Hay una muchacha que perdió a su hermano en el 2017. Ella está aquí, es una muchacha brillante y me dice, la verdad es que yo no sé si irme o no irme. Mi papá ni lo piensa, mi mamá quiere irse y yo no sé. Eso es bueno. Otro me dice, yo irme, ¿con qué, para qué, cómo? Ni me lo planteo. Y hay otros donde he preguntado y levanta la mano y dice, si pudiera me fuera. Son sentires que cortan a través, aunque parezca mentira, de algunas estratificaciones socioeconómicas. Y la percepción que se tiene de la universidad de que solo los que pueden pagar están allí, se ha mezclado
ha disminuido y hay un porcentaje significativo de muchachos que disfrutan de una beca y que disfrutan de posibilidades de estar. Sonrío porque hay uno que vive cerca por Caricuao y en plena clase estábamos hablando de la agresividad y me dijo, profe, yo tuve que aprender capoeira para defenderme, porque el hecho de salir aún sea en la mañana para acá y es ahorita, yo tenía que defenderme de quién soy. Y hay otro muchacho que lo lleva el chofer. Entonces, el sentir acerca del país no es que no sea diferenciado. Un psicólogo español salvadoreño que admiro mucho, jesuita, que fue asesinado en El Salvador en el 89, decía que los traumas sociales se viven diferencialmente dependiendo del estrato donde tú estés. Eso es verdad. Sin embargo, estar en un medio universitario tiende de pronto como a uniformar un 5%, un 10%, quizás es mucho. Estos muchachos quieren graduarse para ir a trabajar. Eso es algo. Ahorita tengo 120 estudiantes. No es una muestra significativa y tú tienes 152. Entonces, yo converso mucho con ellos, es parte del área social. Esos muchachos oscilan entre ausentarse y no querer saber nada de lo que pasa en el país, sino vivir su mundo pequeño de relaciones, de amistades y familiares, como un extremo, a muchachos como Samuel, que ya no es un muchacho, pero él es representante, él está en el consejo directivo alto de la universidad como representante de graduados, en querer quedarse aquí muy arraigado. Entonces te pinto de todo extremo. ¿Cómo se sienten? Ríen, sonríen, salen, comparten, saben que Caracas no es Venezuela, porque eso lo hablamos. Caracas es una excepción, realmente. Y mientras están aquí, me dijo una muchacha, quiero hacerlo lo mejor. Y haciéndolo lo mejor, que ya tengo 6 semestres aquí, trimestres, me doy cuenta que hay mucho por hacer. O sea, de pronto surge un sentido de hacer que trasciende el grupito chiquito, pero el grupito chiquito de mis amigos me da seguridad. Una seguridad que el entorno grande no me da. Por eso entonces los veo, yo no sé, pero los veo así muy tejidos juntos, muy compartiendo. Hay un tema que damos que es conformar grupos, y ese fue donde todos salieron perfectos, porque son expertos. De manera que esos muchachos merecen la pena, emocionan. Cuando te vi esta mañana, me dio una emoción enorme que estés aquí. Y qué bueno que regresaste. ¿Duelo migratorio? Claro que hay. ¿Incilio y exilio? Claro que hay. Pero yo no sé qué es. Yo tengo 79 años. Y el país se me cuela. Y cuando se me cuela el país, como decía Samuel, no es el territorio que es bello y amo. Es que somos nosotros los que se me cuelan. Es decir, y los hilos del tejido del que nos hablabas también. Esos vínculos que están tejiendo estos muchachos, de los cuales nos estás dando el ejemplo con su grupo. Claro, hasta 2. Estos hilos los tuve migrando porque sin querer queriendo caí en un grupo de gente que vive valores, que no son religiosos, valores sociales de comunidad. Y a Gilberto y a mí nos adoptó un grupo de cubanos, con los cuales si se me partió un diente y no tenía porque no tenía,
Yo era voluntaria como jesuita, pero era un nicho que me permitió tejer los hilos y andaba, ¿saben con qué? Saben que no hay nada como el alcohol no tragado para una infección del vientre. Eso me lo decía mi dentista, haciendo buche y con dolor. Y nos encontramos y lo dije. Y uno de los amigos cubanos me dijo, ¿cuánto necesita? Oye, me cobran $200, tómalos. Entonces, haz hilos aquí, pertenece aquí, si estás aquí. Y con la resiliencia vamos a ver si trascendemos un poco eso de las divisiones y de calificarnos como incilio o exilio. Somos venezolanos donde quiera que estemos. En el lugar donde estemos. Y mantengamos los vínculos, además que es tan importante. No solo socialmente, sino espiritualmente, y uno siente que el corazón le brinca. Yo no sé ustedes, pero yo siento otros grupos que ya sabemos y está documentado, y ella lo documenta, pero no solo lo documenta, sino que les da apoyo a grupos de mujeres que están en situaciones difíciles, cuyos derechos están siendo gravemente vulnerados. Entonces te invito, Estefanía, a que nos cuentes un poquito de lo que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, estoy muy contenta de escucharlas. Y también voy a hacer un inciso porque todo este tema yo lo estaba viendo como un poco desde así la migración y el trabajo. Y dije, bueno, yo no he vivido una migración, pero realmente nosotros vivíamos en Maracaibo. Y a partir de que nace mi bebé y que unos compañeros de otra organización de la sociedad civil fueron detenidos por el gobierno, decidimos venirnos para Caracas. Entonces, nuestro sistema de apoyo y de soporte está en Maracaibo. Y hemos vivido precisamente esa desconexión en estos días el niño tiene una presentación mañana y decíamos, eso que necesitamos, un plástico, lo venden allá en Maracaibo en tal parte, pero aquí en Caracas no sabemos dónde. Y es como la logística de la vida, en quién te puede ayudar a cuidar al niño, dónde puedes hacer una diligencia. Es donde tú te das cuenta de que, bueno, si esto lo estamos viviendo nosotros, que no solamente nos cambiamos de ciudad, imagínense cómo lo viven las personas que viven en otros países. Yo trabajo en una organización que se llama Mulier, que está dedicada a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y niñas. Y uno de nuestros temas de trabajo más fuertes es Libres y Seguras, que es un programa para la prevención de la trata de mujeres y niñas en contextos migratorios. Porque yo vengo a contarle una de las cosas más feas relacionadas al tema migración. Y es que el tema migración no sucede en un vacío, sucede en estos dos aspectos que hemos visto, quiénes se van y quiénes quedan. Y en ambos casos la trata es un factor muy importante de riesgo y peligro, en especial para las mujeres y niñas. Tengo una amiga que dirige una organización de mujeres migrantes, se llama Mujeres Migrantes, que están en Chile, Giniva Castillo, que dice, las mujeres llevamos la frontera, las mujeres migrantes, llevamos la frontera en el cuerpo. Y cuando decimos las mujeres que están afuera dicen chévere, gracias, chévere, ay, qué chévere. La gente hace, porque tú tratas de mimetizarte, de rebajar un poco, sobre todo en estos contextos como sucedió en Panamá, como sucede en Chile, como ha sucedido en Lima, que hay situaciones que exacerban la xenofobia. El cuerpo de las mujeres incluso estereotípicamente, las mujeres bellas, venezolanas, mises, que se convierten entonces en las venecas robamaridos. O sea, todo esto es algo que las mujeres están viviendo en el cuerpo, que no pueden ocultar en muchos casos y que además se ha convertido en un riesgo importantísimo. Nosotros hacemos un seguimiento, un monitoreo de medios a los casos de venezolanas rescatadas de redes de trata en el mundo, en los países a los que podemos hacer seguimiento. En el 2022, 1.390 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata. Esto incluye 284 niñas y adolescentes. Estas víctimas de este terrible delito que deja de entenderte como un ser humano y te entiende como una cosa susceptible de compra y venta, muchas de esas sucedieron en Venezuela. Porque, ¿qué pasa? Y por eso en parte estoy aquí. La migración ha sido un aspecto clave para el peligro de la trata. Una de las ofertas que están usando estas redes de trata ahora para la captación de sus víctimas es la reunificación familiar. Sobre todo, una de las poblaciones que corre más peligro son niñas y sobre todo las adolescentes.
a través de estrategias como por ejemplo, tu mamá está afuera y tú quisieras reunirte con ella, nosotros te podemos ayudar. O estrategias también muy duras que se aprovechan de que son de este fenómeno también emocional que es la niñez dejada atrás, que extraña a la hermana, mamá, papá, a las amigas que se fueron, y usan estrategias como el enamoramiento. Y que además ahora yo le comentaba a Alessandra Marisol, es muy normal que entre una pareja digan vámonos juntos. Es algo que ya está como un poco normalizado. Y les ofrecen eso y simplemente cuando las niñas acceden, las adolescentes acceden, las muchachas jóvenes las entregan, son vendidas para estas redes de trata y esa persona pues sigue su vida haciendo esta captación para este terrible delito. Y esto es una cosa que está pasando en Venezuela. Y Venezuela históricamente no era un país de víctimas de trata, era un país por donde pasaban las mujeres colombianas hacia España, hacia Europa, pero nunca fueron las venezolanas víctimas de este problema. Pero a partir del fenómeno migratorio, 7 millones de personas fuera del país y todas las personas que quedan aquí también con esa necesidad, con esa desconexión, esto ha reforzado las estrategias de estas redes delictivas para hacer esa captación. Y el trabajo que hemos venido haciendo en comunidades, nosotros empezamos en las universidades antes de la pandemia, porque las chamas son un público clave. Primero porque muchas estaban en esa situación de yo termino la carrera y me voy. O sí, me quiero ir. O mi hermana ya se fue. O en mi familia toda se quiere ir. Y cuando ellas recibían la información, era terrible como muchas nos decían, mi hermana está en Perú, yo le voy a compartir, y le tomaban fotos de las imágenes, le tomaban fotos de la presentación. Cuando les dábamos estrategias para acompañarse, por ejemplo, el tema de que estoy en Perú y voy a una entrevista de trabajo en un sitio extraño, pero yo comparto mi ubicación por WhatsApp, yo digo dónde estoy, yo le voy a decir a mi prima que haga eso conmigo, que yo estoy pendiente. Porque para las mujeres, la pérdida de la estructura de soporte, que significa la familia o el conocimiento del territorio, porque es tu país, exacerba de una forma terrible la posibilidad de ser víctimas de violencia de género. La trata es una de las expresiones más terribles de la violencia, pero esto lo vemos también, por ejemplo, con los casos de femicidio de mujeres venezolanas en el exterior. Entonces, todo este contexto hace que sea muy necesario entender que hay una vulnerabilidad con las mujeres que están afuera, pero también hay una vulnerabilidad altísima con las personas que siguen en Venezuela. Y esto es algo que tenemos que conversar en la familia y conversarlo sobre todo con las chamas jóvenes, con las adolescentes. Entender que todos estos procesos emocionales que se han hablado aquí necesitan acompañamiento. Y entendiendo que el contexto es muy demandante, que la vida cotidiana es muy difícil, que a veces sentimos que estos son temas como, bueno, difíciles de hablar, en especial si son cuidadores que no son los cuidadores primarios, si yo soy la tía que me quedé o la abuelita que me quedé con estas chamas, porque su mamá, hablar de esta situación es importantísimo, porque si no hay una necesidad emocional allí que queda y que se explota por estas personas con malas intenciones. Entonces, ese es el trabajo que venimos haciendo. Un poco tomar conciencia, visibilizar esta problemática e invitar a todas las personas en Venezuela a entender que esto es un problema y a sumarse porque, mire, la posibilidad del Estado de intervenir en esto, si tuviera la voluntad, que no la tiene, es mínima, es muy difícil. La trata de personas es el tercer delito más lucrativo del mundo. ¿Ok? Primero son las drogas, después el tráfico de armas y tercero la trata de personas. Entonces esto no es que estamos hablando de una cosa, no. Y las tratas de personas además florecen y se fortalecen donde no hay institucionalidad, donde hay crisis, donde ellos saben que las personas tienen miedo incluso de ir a acudir a la policía porque no sienten que van a tener respuestas. Entonces, en este contexto de quiebra institucional y de emergencia humanitaria compleja, que significa necesidad, que significa que necesitan empleo, que quizás están en una situación de inseguridad alimentaria, este es el escenario ideal para la trata. Y por eso necesitamos hablarlo. Y es importante, nosotros hemos trabajado con víctimas, hemos trabajado con adolescentes que fueron casi captadas, y es importante que se entienda que esto no es una cosa que pasa solo con niñas o adolescentes o mujeres vulnerables en zonas deprimidas económicamente, no. El componente emocional hace que esto esté pasando en familias donde hay una estabilidad económica, donde hay padres profesionales, donde las niñas van a colegios privados. Entonces es importante entender
la migración y sus efectos emocionales como una situación que está generando vulnerabilidad y que por eso tenemos que atenderla también como sociedad para proteger a las niñas y que de verdad todas las venezolanas puedan estar libres y seguras. Gracias, Estefanía. Dame un minuto. Y qué interesante, qué importante que lo emocional, Estefanía usaba un término muy poético, que florezca con la falta de institucionalidad y que además el que abone ese terreno sea la necesidad emocional y el no atender, y por eso la necesidad de cuidar eso, de conversar, como ella bien nos decía, de hablarlo, de decirlo, porque ya no está relacionado estrictamente con la estratificación social, como ella misma nos ha dicho. Entonces es algo que hay que hablar. El problema ahora es cómo lo vamos a hacer, porque tenemos cuidadores secundarios que no están tal vez listos o ya no tienen la fuerza para poder hacerlo. Entonces, por eso es que organizaciones como la que está Estefanía están haciendo este trabajo y a la que es importante que nos sumemos de alguna manera, con el vecino, con el estudiante, con los compañeros, con la gente del edificio, porque es una manera de ayudar a que ese florecimiento no siga, o al menos sea más lento hasta que podamos hacer soluciones definitivas. Yo quería agregar algo a lo que tú dijiste, porque es muy importante recordar también que hay sectas coercitivas que, hacen exactamente lo mismo, pero con otros fines. Por ejemplo, vamos a suponer, Pare de Sufrir. ¿De qué se nutren los pastores de allí? Del trabajo de la gente, el trabajo esclavo. Eso es trata de personas también. Entonces, una situación de vulnerabilidad, no solamente desde el punto de vista económico, sino vulnerabilidad emocional, vulnerabilidad de falta de institucionalidad, falta de objetivos, que es lo que está pasando en Europa, por ejemplo, con los muchachos que se meten en los grupos terroristas de estilo árabe. Todo esto, o sea, es un movimiento mundial y por supuesto nosotros en Venezuela estamos particularmente vulnerables porque no hay instituciones como lo que, y cosas, programas como lo que tú estás haciendo, políticas públicas para desarrollar una defensa ante esa situación que toda la vida ha ocurrido. O sea, eso no es nuevo, pero nosotros lo estamos viendo de cerca en este momento y las sectas coercitivas, sean de origen religioso, de origen político, etcétera, están en este momento con mucho auge a consecuencia de, bueno, los temas de la juventud en este momento. Pero eso es muy importante que lo consideremos también. O sea, cuando uno lee lo que está pasando, los artículos, las investigaciones, el levantamiento de la información, hay factores claves como el aumento del estrés, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico incluso. Y incluso eso trasciende ese ámbito meramente psicológico y va al cuerpo. Ya nos decía Cecilia, nos recordaba Cecilia, que hay neuronas en el intestino y entonces sí, somatizamos eso que estamos sintiendo y eso está pasando. O sea, no es algo que está solo en el artículo que te lees, eso está pasando en los que están afuera y está pasando en los que están acá. Entonces te pregunto, Yasmín, si quisiéramos hacer un pequeño morral de herramientas de las cosas necesarias, o le pregunto a las tres, porque esto es una pregunta que puede cada una desde su ámbito contribuir en ese morral. Si quisiéramos, exacto, que va llenando el morral. Si quisiéramos hacer un morral de herramientas para afrontar, y no digo confrontar porque es afrontar y lograr rebasar este proceso de la mejor manera posible o elaborarlo de la mejor manera posible. ¿Qué aporte haría cada uno de ustedes a ese morral de herramientas? ¿Empiezo yo? Bueno. Bueno, yo podría hablar de las competencias que necesita una persona resiliente, por ejemplo, y que con eso y lo que ustedes agreguen podemos hacer ese morralote, ¿no? Yo las clasificaría en las competencias emocionales, que son las primeras. Todo lo que es autoconfianza, autoestima, el desarrollo de una autoimagen, capacidad de autoevaluarse, capacidad de liderazgo, no solamente de líder de otros, sino de líder de mí mismo, capacidad de autogestionarme, de conocerme a mí mismo, conocer mis fortalezas,
conocer mis debilidades y aprender a gestionarlas y aprender a vivir con ellas si no las puedo cambiar y a cambiarlas si podría. Eso desde el punto de vista emocional. Desde el punto de vista cognitivo, yo por ejemplo trabajaría, les daría en ese morralito, le pondría creatividad, humor, capacidad para solucionar problemas, tomar decisiones, negociar, entre muchas otras. Y después, desde el punto de vista de la parte ética, que sería otra parte del moral muy importante, que sería tener normas claras, saber cuáles y fundamentalmente generar un claro y preciso y bien delimitado sentido de la vida. O sea, ¿para qué vine? ¿A qué vine? ¿Qué estoy haciendo acá? Y tener la capacidad de cambiar las cosas, incluso el sentido de la vida yo lo puedo cambiar después de haber vivido una experiencia fuerte y potente. Capaz mi sentido de la vida era como lo que hizo Samuel. Samuel primero quería hacer una cosa y después hizo otra y terminó haciendo otra que es totalmente distinta a la original, a consecuencia de es que ese moral se fue enriqueciendo y a consecuencia de ese, digamos, ese conocimiento que fue adquiriendo a lo largo de su vida. Entonces lo resumiríamos en capacidades emocionales, que son todas estas, más todas las que ustedes se imaginen, capacidades cognitivas y capacidades o competencias, por decirlo en términos actuales, éticas. Y también yo le agregaría la parte económica, o sea, conocer cómo, por ejemplo, nosotros tenemos que enseñarle a los chicos, y eso no se hace en ninguna parte de nuestra educación, ni pública, ni privada, ni de ninguna, enseñarle, por ejemplo, a administrar su dinero. Tengo un bolívar o 1 millón, tengo que aprender a administrarlo. Entonces la capacidad financiera, yo lo clasificaría en esas 4, capaz faltan muchas más. Yo voy a seguir en el tono de Yasmín porque le iba a decir a Marisol que para manejarme aquí, yo diría que tenemos esas voces internas y nosotras trabajamos 4 voces. Hay una voz que pone las cosas a futuro, y sí pasa esto, y sí pasa el otro, y sí. Entonces yo tengo que, y tengo que prever. Y entonces me voy metiendo en mi propia prisión, porque esa voz interna catastrofiza el país o el lugarcito donde vivo o la carretera de la Unión donde está mi casa. No voy a salir porque los motorizados pasan a esta hora y entonces mi carro está viejo, tiene 24 años y no confío en él. ¿Y qué es? ¿Vamos a salir de noche? No. Es decir, esa voz de la catástrofe. Y hay otra voz que de pronto razona y dice, pero bueno, has vivido aquí toda la vida, atrévete, por lo menos vete para pasear para Latillo, siéntate en la plaza, que no te va a pasar nada. Pero ¿y sí? Bueno, aprendamos a manejar esas voces, porque esa voz que catastrofiza también es creativa. También me puede inventar que estar sentado en la plaza, como hicimos la semana pasada, era que no me pegara la pelota que estaban jugando los niños. Sí, y él me decía, cuidado con la pelota, vamos a darle vuelta a la plaza porque los niños están jugando. Entonces, esa voz del aprecio del momentico pequeño que está tan lleno la vida y que si estoy en la catástrofe ni la veo. Yo estuve 5 años fuera y cuando regreso, esa montaña que tenemos ahí me embelesó. Y resulta que he vivido toda mi vida aquí, 70 y pico de años, ni lo veía sin ver. Entonces, una manera de ver viendo la belleza de la gente que está aquí en este auditorio y conectándome con los que conozco y no conozco, con la sonrisa de la señora que está detrás de ti, Adriana, que me tiene embelesada. Se ríe lindo. Eso es una cosa. Y lo otro es, un segundo,
esa parte emocional. Una gran mujer con quien estuve muchos años en mi vida me dijo, ¿quién te ha dicho a ti que el abrazar es la única forma de querer? ¿Quién te ha dicho a ti que decir te quiero es la única forma de querer o de estar cultivando una relación bonita con otro, con mi colega, con esta belleza de mujer que le he oído hablar y me dijo, wow, ella es Venezuela, oyéndola. Tenemos 3 maneras, todas valiosas. Te puedo decir, te amo, te quiero. Te puedo dar algo, algo que tengo o algo que no es tangible. Y también, por supuesto, te puedo abrazar porque eso da calor de cuerpo. Entonces, ¿y eso no lo tienes ahorita? Es que el estar aquí, el no haberte ido o el estar aquí quedándote, siendo resiliente, te lo impide. Bueno, nosotros los venezolanos tocamos. Yo acabo de hacerle ella así y después dije, ay, si no le gusta que la toquen. Pero entonces tienes esas herramientas emocionales, que son 3 voces internas de amar, apreciando con la palabra, abrazando con el cuerpo y también dejando que el calor del otro te llegue. Que la sonrisa, ¿cómo es tu nombre? Rita. Que la sonrisa de Rita te inspire para estar aquí sentada. Para eso no hay necesidad de plata, realmente. Y luego, otra cosa que meter en esa caja de herramientas es actuando. Te invitan, ve. No te invitan, haz tu propia tarjeta e invítate. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan, no, no puedes pasar. Ah, bueno, pero en otro lado te reciben. No esperes la invitación de la vida. Haz tu propia tarjeta, agarra tus pasos y vete para la Sala Carruja o vete al Parque del Este. Actúa el amor contigo. Y estás aquí y lo puedes hacer. No necesitas esperar ni seguir esperando. Yo pondría en ese morral, nosotras también, una de las cosas, precisamente al trabajar estos temas que hemos generado en Maracaibo y esperamos en este segundo semestre empezar a hacerlos en Caracas, es que nosotros hacemos unos espacios de reflexión feminista. Son espacios para mujeres, porque, como le comentaba temprano, las mujeres por la cotidianidad, por la modernidad, perdimos los espacios que eran como espacios seguros para conversar de nuestras cosas. Hace muchos años eran lavando, cociendo, cocinando, pero la vida y la forma en la que se hacen las cosas nos fueron quitando esos espacios hasta que necesitaban de nuestra voluntad. Necesitamos reunirnos con las amigas, necesitamos reunirnos con la familia. Y eso es muy fácil para poner excusas. No, porque no se puede, porque muchas cosas, porque la cotidianidad nos abruma. Nosotros hemos generado estos espacios y los hemos generado por edades para las adolescentes que están especialmente afectadas por esto, pero también para mujeres en general, y los vamos a generar para mujeres ya como mayores de la tercera edad, las que se sientan como invitadas a estos espacios, porque necesitamos reforzar las estrategias de construcción de comunidad. Lo de esos hilos que usted conversaba. Eso de ponernos en un espacio, movilizarnos hacia un espacio donde otras personas nos dicen cosas buenas, cosas malas, pero sentimos como la vida. Sentimos que todavía hay cosas buenas que pasan, que la gente está haciéndole frente a las cosas malas y eso nos hace sentir acompañadas. Y en el caso de las mujeres esto es fundamental, porque muchas veces, por cómo está construida nuestra sociedad, sentimos que la cosa me está pasando porque yo, Estefanía, hice algo mal, porque yo no estoy decidiendo bien, porque no. Cuando conversamos como mujeres, entendemos que eso quizás nos está pasando por ser mujeres, por ciertas situaciones que suceden y que tenemos que vivir. Y nos podemos entonces acompañar de esas vivencias que tienen muchísimas diferencias según nuestras generaciones, según nuestros privilegios, según nuestra misma experiencia de vida. Y yo sé que hay mucha gente que dice que no aprendemos por cabeza ajena, pero sí nos sensibilizamos.
sí tenemos otros referentes en ese camino particular que es la vida. Entonces, generar estos espacios, participar de estos espacios, que no tienen que ser los de nosotras, sino que ustedes pueden generarlos con amigas, con el grupo de lectura, con las compañeras con las que hacen deporte, pero tratar de en estos espacios hablar, conversar sobre las cosas. No estamos como muy llamados últimamente a mantener todo en la superficialidad, en el contacto de, ay, sí, bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere, ah, qué bueno, chao. Y realmente no, quizás ese día no estamos bien, quizás hay algo que queremos conversar. Y la construcción de comunidad parte de reconocer nuestra propia vulnerabilidad y de vivirla y de abandonar esas ideas de que la vulnerabilidad es debilidad, porque eso nos distancia. Y parte de lo que está pasando en nuestro país solo va a cambiar si nosotros también nos unimos y comenzamos a reforzar ese sentido de comunidad y ese sentido de que lo que le pase a una probablemente nos va a pasar a todas, que todas somos vulnerables. En este caso de las cosas que nosotras atendemos, de la trata, de la violencia de género, pero también de la necesidad de ese aislamiento y esa afectación a la salud mental que se puede vivir. Entonces, una de las cosas que nosotras les pedimos es eso, que busquen desde sus espacios cómo reforzar su comunidad, cómo crear comunidad si no la tienen, cómo rescatarla de alguna forma. Si se quedaron solos, los hijos no están, bueno, pero vamos a llamar a la amiga, que además yo sé que también sus hijos se fueron y quizás está tan sola como yo, a la vecina. Todo eso de verdad nos ayuda y es parte de esa invitación que usted hacía a la acción. Para mí, lo que me mantiene en este país es hacer. Son cosas pequeñas. Hay días en los que yo digo, bueno, quizás esto no significa nada y no cambia nada. Pero hay otros días en los que una mujer que atendemos por la línea de atención psicológica gratuita nos dice, estoy mejor, gracias, me pude mudar, conseguimos este apoyo. Y uno dice, bueno, es una persona. Es una persona y eso te da paz y te da ánimo. Y aunque es un contexto muy difícil, necesitamos esos pequeños destellos de ánimo, de alegría. Y eso hay que guardarlos en ese morral, buscarlos, propiciarlos, porque la alegría o el ánimo o la motivación no viene en una caja, no es azúcar, aunque uno lo intente. No, viene de esas interacciones con los demás porque somos seres sociales. Y lo otro es, miren, parte clave de todo lo que está pasando se puede prevenir. Y prevenir parte de tener esas conversaciones, de tener conversaciones sobre estas cosas. Ese normalmente entre las amigas, ay, tengo un novio que tal. Tú has visto, no será trata, tú has investigado a ese hombre. Eso, tan simple, tan medio comentario en broma, puede hacer la diferencia para que una muchacha diga, yo lo voy a buscar en Google. Y consigue que hay 3 cuentas con la misma foto del tipo. Y eso fue un destello en una conversación con alguna persona conocida. Entonces sí necesitamos hablar de las cosas difíciles, hablar de las necesidades emocionales que pueden estar allí presentes por este tema de la migración o por la dificultad de la vida cotidiana. Entonces, buscar reforzar nuestras comunidades o generar comunidades y conversar sobre los riesgos o las dificultades que estamos enfrentando, yo creo que además de todas las herramientas que sumaron aquí estas mujeres maravillosas, nos va a ayudar pues a prevenir cosas que estamos pasando, pero sobre todo no solo esos riesgos externos que quizás son más fáciles de identificar, sino también esos riesgos internos que estamos viviendo por todos estos procesos de la migración y los duelos. Bueno, menudo morral de herramientas tenemos. ¡Qué maravilla! El morral de camping total. Y además recordar que todo esto que nos han dicho ellas va a sumar para que nos sintamos mejor nosotros, si somos cuidadores, si somos acompañantes en los procesos, si tenemos familia que emigró, si tenemos conocidos y amigos que están todavía acá y están atravesando eso y nos necesitan en ese apoyo, en ese acompañar el proceso. Entonces es vital que recordemos que todos sumamos. Yo recuerdo que una vez a Aileen le decía los logros y ella me decía, es que no hay pequeños logros y no hay grandes logros, hay logros.
Entonces todo suma, no olvidemos eso, tengámoslo presente. Todo lo que hagamos en favor de alguien que ha migrado o con alguien que ha migrado o de alguien que está cerca de nosotros, que tiene a su familia lejos o nuestro propio proceso, todo va a sumar. Quiero agradecerles a las tres infinitamente esta ricura de la que yo me siento profundamente honrada de haber estado con ustedes hoy conversando.